Muy bien, gracias. Mis hermanos, que Todopoderoso les bendiga grandemente. Hoy vamos a hablar de José. Así es el título de este tema. Hablemos de José. Bien, quiero hacer un recuento de la vida de José, pequeño ahí, para que, verdad, estemos en materia. Antes, como de costumbre, quiero tener una oración y les invito a que oren conmigo. Generoso Dios del universo, te doy gracias por permitirme llevar tu palabra, compartir tu palabra con mis hermanos. Ruego que tu Santo Espíritu nos dirija, nos guíe, que sea el Señor que ponga palabra en nuestra boca y que el corazón de los que estamos aquí sea saciado por ti. Gracias, Padre, por tus misericordias, perdona nuestros pecados y lávanos, límpianos, que podamos serte agradable en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hablando de José. José, empecemos diciendo que era uno de los hijos de Raquel. Raquel, aquella mujer que Jacob trabajó por 7 años y luego 7 años más, es decir, 14 años por ella, porque le interesaba, estaba enamorado de ella. Y al final tuvo 2 hijos con ella. De los 2 hijos estuvo José. La palabra especifica que José, Jacob lo tuvo cuando era un anciano. Y resalta este hecho por aquello de que los ancianos tienen cierta, ¿cómo decirlo? Cierta inclinación a ser más cariñosos en la vejez con los niños que cuando son adultos jóvenes. Por eso vemos aquello de los abuelos son apoyadores y los padres son disciplina. Los abuelos no dan tanta disciplina, dicen algunos, sino que son apoyadores de los nietos. Es por lo mismo, aquello de que la Biblia nos está resaltando a nosotros que él fue un hijo que Jacob tuvo en su vejez, lo que implica que Jacob era, tenía a José como un hijo de la casa. Era un niño lindo de papi. Por decirlo de alguna manera, era uno de sus hijos preferidos, por no decir el hijo preferido. De hecho, la educación que él le dio a José hizo que José fuese un muchacho, aquí en República Dominicana decimos añoñado. ¿Cómo dirían ustedes por allá? Un muchacho que está criado entre los brazos de papá. Un niño consentido, así mismo, como dice Perla. Así mismo es. Un niño consentido, pero él era el consentido de la casa, no sus hermanos. Cuando los hermanos estaban fuera de la casa, que estaban haciendo el trabajo duro, que estaban alimentando los animales, que estaban, estoy conjeturando, estaban ordeñando las vacas, estaban criando, llevando los animales al pasto, dando agua, estaban haciendo, buscando la economía de la que ellos vivían, ¿verdad? José estaba en la casa. José estaba en la casa entre las piernas de mami, entre los brazos de papi. O sea, era un niño consentido. Algo que provocó que sus hermanos le tuvieran celos, porque mientras ellos llevaban el trabajo duro, él era tratado como un príncipe, el niño consentido. Eso no le hizo bien a José. Si alguno de nosotros está haciendo lo mismo con nuestros hijos, si hay alguno de nuestros hijos que de alguna manera nos inclinamos a consentirlo más que al otro, eso provocará mañana que nuestros hijos se tengan ciertos celos, ciertos recelos, ciertos resentimientos, el que no ha sido consentido con el que sí lo ha sido. Lo que nosotros necesitamos hacer es cortar eso y tratar a nuestros hijos de manera igualitaria, a pesar de que siempre hay uno que es el más cariñoso, que es el más apegado al padre o a la madre. Nosotros tenemos que educarlo con el principio de saber que no estamos educando solo para nuestro propio placer, sino para que ellos mañana puedan seguir adelante sin nosotros. Lo que implica que debemos de cortar eso, ¿verdad? Si alguno está haciendo, córtelo y trate a sus hijos de manera igual. ¿Qué sucede? Esta educación provocó celos de sus hermanos, decía. Y José tuvo unos sueños extraños. En los sueños, José vio algunas cosas que parecían decir que él iba a ser servido por sus padres y sus hermanos. Él iba a obtener el lugar de principal. Él iba a ser el principal de su casa, según los sueños. Pero José nunca interpretó sus sueños, solo los comentó tal cual Dios le daba a soñar, pero los hermanos sí lo entendían, el sueño, y eso le provocaba aún más celos. Dice la palabra que era tanto el celo que no le podían hablar bien. Cuando les tocaba tener a José enfrente o decirle algo,
prácticamente se lo decían de una forma odiosa, se lo decían de una forma que no lo querían hacer sentir mal, sino hacer bien, sino hacerlo sentir mal. Querían hacer al muchacho que se angustiara. Bueno, ahí vamos con la vida de José. José tenía algo bueno, tenía un atributo muy bueno. Y ese atributo que José tenía era que era un muchacho obediente, no era contumaz, a pesar de ser incluso hasta chismoso y tenía muchas cosas malas. Él era muy obediente. La palabra dice que cuando su padre le ordenó que fuera a ver a sus hermanos, en qué estaban, porque hace días que no los veía, José inmediatamente se paró y dijo, aquí estoy, ¿qué debo hacer? No hacía como normalmente hacen los niños. Y quizás nosotros cuando éramos niños lo hicimos también. Cuando el padre o la madre nos daba una orden, quizás empezábamos a buscar una forma de evitar tener que cumplir con esa orden, o que mandaran a otro, o que me dejaran a mí, y empezábamos a ralentizar el acatamiento de esa orden. José no. José acataba la orden de forma inmediata, era un hombre obediente. Y ese era el atributo que Dios necesitaba en uno de ellos, lo tenía él. A pesar de que era un niño bonito, era un niño consentido, un niño mimado por su padre, él tenía un atributo que Dios los requería para cumplir unos planes que Dios tenía más adelante. Por eso lo eligieron a él. Y era ese, que era obediente, obedecía, acataba las órdenes. Sucede que cuando su padre mandó a José, la palabra dice que sus hermanos lo vieron de lejos llegar y de una vez planificaron matarlo. Imagínense ustedes que tus propios hermanos, y no solo tus hermanos, sino tus hermanos mayores, que vendrían a ser la figura paterna inmediata después de tu padre, perdón, planifican matarte cuando te ven. No se alegran de verte, sino matarte. Quieren matarte. Miren lo que había provocado la educación que Jacob había dado a esa familia. No era bueno el resultado. Sucede que cuando ellos llegan, cuando José llega donde ellos, inmediatamente lo echan en una cisterna, dice la palabra. Rubén, que era el primogénito, quiero que tengan eso pendiente, Rubén era el primogénito, procura que no maten al muchacho. Pero Rubén era el primogénito, lo que implica que tenía autoridad sobre ellos. Él era el guardián de sus hermanos. La voz de su padre en ausencia de Jacob era Rubén, lo que implica que lo que Rubén ordenara había que hacerlo y cumplirlo. Rubén, ahí medio entre dos, escondido, a tapujos, quiso proteger al muchacho, pero no usó la autoridad que se le ha dado de primogénito. Protegió al muchacho, lo tiró en una cisterna. Al parecer, la Biblia no lo dice, pero al parecer él se movió un momento de la zona donde estaba el muchacho y dice que pasó una tribu por ahí que inmediatamente Judá, guarden ese nombre, Judá pensó que en vez de matar al muchacho, mejor era venderlo. Y dice la palabra que Judá, de manera campante y sonante, planificó que había de venderle al muchacho a los ismaelitas y lo vendieron. Y dice la palabra que José tenía gran angustia al imaginarse lo que estaban haciendo sus propios hermanos, venderlo a gente que nunca habían visto en su vida, sin saber el rumbo a donde iba a parar este muchacho. Finalmente lo vendieron, José paró en Egipto, y allá en Egipto, la sierva del Señor dice que cuando fue vendido, José decidió y eligió ser fiel al Dios que su padre le había enseñado a confiar, le había enseñado a servir. José se tomó la solución de ser fiel a ese Dios. A pesar de no conocerlo de manera completa, él eligió de parte de ese Dios. Y dice la palabra que cuando José llegó a Egipto como esclavo, un esclavo no era nada. Estamos hablando de menos que un animal. En aquellos años un esclavo no era nada y en estos años tampoco lo es. ¿Qué es un esclavo? Es un hombre sin alma, es un hombre sin voluntad propia, donde alguien más tiene voluntad sobre él. Bueno, José fue vendido como esclavo. De ser un niño mimado, de ser un niño consentido, fue enviado a Egipto a pasar calamidades. Y dice él
que esa fue la tierra de su aflicción. En el nombre que él le puso a su hijo, el segundo nombre que le puso al segundo hijo que tuvo, significaba fructífero, porque Dios me había hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Es decir, él fue afligido cuando fue enviado a Egipto. Sucede que ya estando en Egipto como esclavo, fue vendido a Potifar. Potifar era un funcionario del gobierno y no fue llevado a Egipto de casualidad. Dios estaba dirigiendo todo. Llevó a José a Egipto y lo envió en Egipto a casa de un funcionario. Cuando llega a la casa de ese funcionario, José se da a conocer por las virtudes que tiene. Era un joven obediente. Potifar lo enviaba a hacer algo y él inmediatamente aceptaba y cumplía y lo hacía bien y lo hacía con excelencia, a pesar de ser un esclavo. Cumplía. Potifar se dio cuenta del muchacho y dice la palabra en Génesis capítulo 39, versículo 3, que su amo vio que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. ¿Saben algo? Yo voy a agregar esto. Jehová estaba con José, pero José estaba con Jehová. José había aceptado servir y seguir a Jehová. Había muchos dioses en Egipto, nadie lo estaba viendo. No era necesario seguir siendo fiel al Dios de su padre. Al contrario, algún otro hubiese elegido donde nadie lo veía, y no solo donde nadie lo veía, donde ese Dios había permitido que lo hubiesen enviado a Egipto. Cualquiera hubiese elegido servir a otros dioses e incluso no servir a nada y dedicarse a vivir esa vida miserable. Sin embargo, José dio a conocer a su Dios en medio de la tierra de su aflicción, cuando había dificultades. Sin embargo, quiero que sepan algo. José fue enviado a la casa de un funcionario del gobierno. Ahí había dinero, ahí no había necesidad, ahí no había pensamientos de escasez. Todo lo que había era abundancia. Y José aprendió a manejar la abundancia porque cuando Potifar se dio cuenta de las habilidades y capacidades que ese muchacho tenía, le entregó su casa. Y al entregarle su casa, la palabra resalta que la casa de ese funcionario brilló y prosperó en la mano de José. Imagínense ustedes, es como decir que alguno de ustedes es enviado a la casa presidencial. Imagínense, la casa presidencial debe de ser, qué sé yo, lo que más brilla en ese país. Y que por su administración, por la mayordomía suya, esa casa llegue a relucir aún más. Sería algo muy impresionante. Y eso fue lo que hizo José. Esa casa se hizo más notoria en todo el reino de Egipto por la mayordomía de José. Y José aprendió mayordomía. No fue un don que se le dio meramente que el Señor tocó su mente para que aprendiera. José era un muchacho estudioso. José era un muchacho que leía. Era un muchacho que se concentró en aprender. No era un vulgar, por decirlo de alguna manera, un vulgar cristiano que no le interesa aprender ni conocer y que se conforma con escuchar. No, José era un intelectual cristiano. José aprendió, estudió, conoció, se esforzó por crecer en el conocimiento. Y esa gente lo entendieron y vieron su capacidad. Por ejemplo, aprovechando esto, cuando el Señor eligió a los 12 apóstoles, eran pescadores, eran gente del vulgo, no tenían conocimiento. Pero más adelante vemos ahora a esos pescadores que son personas que están escribiendo cartas, libros, que están haciendo mención en sus cartas de otros autores, que están dando a conocer que están leyendo. Antes no leían, pero después de conocer al maestro, empezaron a leer. Por eso ustedes ven que Pedro ahora dice, como dice el profeta tal. Cómo sabe Pedro que el profeta tal dice eso? Porque lo leía, porque lo aprendió, porque lo leyó. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, somos transformados de gloria en gloria a su imagen y semejanza, contemplándole a Él a través de su palabra. Lo que implica que nosotros tenemos que ser lectores, lectores acérrimos de la palabra de Dios y lectores también de otras fuentes y otro conocimiento que podemos usar para beneficio de esta obra. ¿Saben? Siguiendo con José, la mujer de este hombre, la mujer de Potifar, se enamoró de José
Y dice la palabra que muchas veces y por muchos días, no fue en un día, fueron muchas las veces que esta mujer intentó seducir a José para que se acostara con ella. Y José se negó todas las veces, hasta que llegó un día en que estando solos ellos, ella lo asió de sus manos y dice que José negándose, ella tomó la vestimenta que José tenía y quedó con ella en sus manos, provocando luego una calumnia contra José, diciendo que José había intentado violarla y abusar de ella. ¿Saben? Si Potifar hubiese creído esa versión, José hubiese sido mandado a matar. Por menos de ahí lo mataban. Los esclavos no eran nada, no eran nada los esclavos. Los esclavos, si miraban mal al patrón, por decirlo de alguna manera, al amo, y el amo estaba incómodo ese día, lo mandaba a matar y se acabó, ya no hay nada que hacer, mátenlo. José intentó, según ella, violarla. Imagínense ustedes, Potifar no creyó esa versión. Por no creerla fue que lo envió a la cárcel. ¿Qué pasa? José ya había aprendido a manejar la abundancia en casa de Potifar. Había aprendido a pensar cómo piensan las personas que viven en abundancia, pero necesitaba aprender otras tareas, necesitaba aprender otros principios y no lo iba a aprender en casa de Potifar. Por tal razón Dios lo envió a la cárcel. Y escuchen que hago énfasis en que fue Dios que lo envió a la cárcel, porque el mismo José luego dice que todo lo que sucedió pasó porque Dios hizo que eso fuese así. Dios envió a José de la casa de un funcionario donde la abundancia estaba presente, lo envió a las miserias de una cárcel. Miren, yo no sé en qué países están ustedes o son ustedes, las cárceles, cómo son, pero por ejemplo aquí en la República Dominicana hay una cárcel que le dicen La Victoria, que se compara con un infierno. Es una cárcel muy fea, los hombres hacinados, en patio, en colchones rotos, mal olor, y un montón de cosas ahí. Sin embargo, la cárcel de La Victoria era un palacio comparado con la cárcel que fue echado José. José fue echado en una tumba de hombres vivos. José fue echado en cárceles donde no había energía eléctrica, donde no había baños, donde hacían sus necesidades en el donde estaban, donde la hora de almuerzo no existía, donde no había un almuerzo, una comida sana. Eran menos que animales. Los animales comían mejor que los presos. Los esclavos, que no eran nada, comparados con los que estaban en la cárcel, eran príncipes. Imagínense ustedes de lo que estamos hablando. Y Dios envió a José allá, a ese lugar. Y ahí llega a mi mente aquello de todas las cosas obran para bien para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Y uno se pregunta, y me imagino José, si hubiese tenido la noción de ese versículo, ¿en qué podría beneficiar a José que Dios lo enviara a un lugar como ese? Uno no entiende cuando llegan las cosas difíciles a la vida, nadie las entiende. ¿En qué puede beneficiar, por ejemplo, a Juan el Bautista que lo envíen a la cárcel y que le corten la cabeza? Nosotros no entendemos, no comprendemos cosas como esa. ¿En qué puede beneficiar que un hijo se me enferme y muera? ¿En qué puede beneficiar que no pueda pagar la renta este mes? ¿En qué me puede beneficiar? ¿Cuál, cuál sería lo bueno de aquello? Sin embargo, la palabra dice, todo obra para bien, para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Nosotros no lo entendemos, pero debemos de aprender la lección que José aprendió. Cuando José llegó a esa cárcel, él no quería estar en la cárcel. Sin embargo, allí también decidió ser fiel a su Dios. Y dice la Biblia que el director de esa cárcel se dio cuenta de lo mismo que se dio cuenta Potifar, que Dios estaba con él. Y no dejo de agregar que José estaba con Dios. José estaba con Dios, por eso Dios estaba con él. La palabra dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Dios estaba con José porque José había decidido estar con él. De la misma manera que se le dio la mayordomía de la casa del funcionario, la abundancia, se le dio la mayordomía de la escasez. Algunos podrían decir, ¿la mayordomía de qué se le dio a José? ¿De qué se le dio la mayordomía?
de la cárcel, de algo que ni los animales vivían en ese lugar. Sí, de eso se le dio la mayordomía. ¿Y saben qué? La cárcel mejoró a causa de la mayordomía de José. Allí había dignidad para aquella gente que era tratada sin dignidad a partir de José. Y voy a conjeturar aquí. ¿Por qué digo eso? Porque cuando José estaba en la cárcel, llegaron dos hombres que eran parte de los que le servían al rey, ¿verdad? El copero y el panadero del imperialista, del rey. Y llegaron allá y fue José que los recibió. Y José dice la palabra que los trató bien y escuchó sus necesidades, lo que él tenía que escuchar. Imagínense, ¿ustedes creen que José hacía eso solo con ellos? No, José aprendió a escuchar a la gente ahí en necesidad y aprendió a dar consejos en la necesidad y aprendió a vivir en la escasez, aprendió a administrar la escasez. Y no solo la escasez, aprendió a administrar incluso la nada, porque no había nada allí. Aprendió a dar dignidad a hombres sin dignidad y aprendió que los hombres son iguales en la escasez y en la abundancia. Los hombres tienen dignidad, no importa si tienen o no tienen el color de su piel, no importa. Son hombres que Dios hizo conforme a su imagen y que Dios quiere salvar. Y José tenía que entender eso. Y no lo iba a entender si no lo mandaban allá. Cuando José lo envían allá, esa gente tiene un sueño, cada uno de ellos. Y la Biblia dice que José interpretó sus sueños, algo que no había hecho aún. Y al interpretar el sueño, por no ser largo, dice que uno de ellos, la interpretación terminaba diciendo que volvería a la casa del rey, pero el otro iba a ser muerto. Inmediatamente José le dice al copero que iba a ir a la casa del rey. José le dice, háblale de mí al rey, dile que me saque de esta casa, porque él no quería estar ahí. Hermano, nadie quiere estar en un lugar así. Sin embargo, él hacía lo mejor que podía para que esa casa mejorara. No quería estar allí, pero hacía que esa casa fuese lo mejor posible, como lo hizo allá en la abundancia. ¿Qué pasa? Que ya estando ahí, cuando el hombre sale y sucede como José le interpretó, el Señor provocó una amnesia en la casa en la mente del copero y olvidó por completo a José. Y ya habiendo olvidado a José, pasaron 2 años, 2 años. José tenía 17 años cuando fue llevado a Egipto. Cuando fue echado a la cárcel, José tenía alrededor de 22, 23 años. Y cuando fue sacado de la cárcel tenía 30. Es decir, no fue un proceso de 2 días. A veces nosotros queremos que las cosas se resuelvan al otro día. Y no es el plan de Dios. Dios tiene sus planes para con nosotros. Trate usted de entender cuál es el plan y el proyecto de Dios para su vida y siga adelante. José duró 13 años en un proceso que era necesario para llevarlo al lugar donde Dios había pensado tenerlo y ponerlo a él. ¿Qué pasa? Cuando se cumple el tiempo, que pasan los 2 años, el hombre se acuerda de José porque el rey de Egipto, el faraón, tuvo un sueño y allí el hombre se acordó de José y dice, óyeme, allá en la cárcel hay un muchacho que me dijo lo que me iba a pasar de un sueño y sucedió como él dijo. E inmediatamente sacan a José, el director de la cárcel le dice, báñate, afeítate, ponte bonito, que vas a casa de faraón. Y así lo sacaron. Miren, José quería salir 2 años antes, él pidió que lo sacaran. ¿Recuerdan que le habló? Sácame de aquí. Ahora él no pidió que lo sacaran. Ya ahora él estaba cómodo. Ya él había aprendido a vivir en la escasez. Si él hubiese salido de la cárcel cuando él pidió que lo sacaran, no hubiese cumplido con la función que Dios tenía para él. No hubiese sido el hombre capacitado, no hubiese tenido la capacidad que se requería para lo que ahora se le iba a entregar. Por tal razón, esos 2 años era necesario que pasaran con él en la cárcel para que aprendiera a manejar la escasez y la situación de hombres en crisis, porque donde a él se le iba a poner, necesitaba no solo aprender a manejar la abundancia y los hombres que viven en la abundancia, sino también aquellos que viven en la escasez y viven en crisis. Cuando llegó esta situación, José llegó a casa de Faraón y le interpretó el sueño y le dijo que había una situación en los sueños. Dios le había dado 2 sueños diferentes con el mismo significado. Y el sueño significaba que vendrían 7 años de abundancia y luego seguidos por 7 años de escasez. Cuando eso pasa, el faraón, sorprendido por el sueño, José hace una recomendación y pide a faraón que
elija una persona, un hombre, dijo él, que acumulara durante los 7 años de abundancia para que en los 7 años de escasez tuviera el pueblo que comer, ¿verdad? Y que no muriera Egipto de hambre. Inmediatamente es la primera vez que José se presenta delante de Faraón. Inmediatamente José se presenta delante de Faraón. El Faraón también se da cuenta de lo mismo que se dio cuenta el director de la cárcel y de lo mismo que se dio cuenta el funcionario Potifar. Dijo a todos los que estaban allí: ¿en qué hombre de todo Egipto vamos a encontrar un hombre como este en quien mora? Él, lógicamente, como era politeísta, dijo eso. Pero nosotros que somos cristianos y sabemos que hay un solo Dios, en quien mora el Espíritu de Dios. Él dijo: en quien mora el Espíritu de los dioses. Pero el faraón se dio cuenta que José estaba lleno del Espíritu de Dios, que Dios era quien guiaba esa mente, que Dios era quien dirigía ese muchacho. Me pregunto, ¿la gente se da cuenta de nosotros que somos guiados por Dios? ¿La gente se da cuenta que nosotros somos siervos de Dios o no lo ve? Pareciéramos ser como el común, como los demás que no sirven al Señor. Cuando uno sirve al Señor, el Señor se encarga de que la gente sepa que tú eres su siervo. Tu vida habla de que tú eres un siervo del Altísimo. José aprendió a vivir en la escasez y en la abundancia. José aprendió a gozarse la escasez, igual que se gozaba la abundancia, porque él aprendió que su gozo no dependía de abundancia o escasez, sino de que Dios estaba con él. Y Dios necesitaba que él aprendiera a vivir el gozo de estar en Jesús, de estar en nuestro Dios. Nosotros tenemos que aprender a gozarnos esa bendición de saber que en la escasez, en la abundancia, en la salud, en la enfermedad, en la bondad y en la dificultad, Dios está con nosotros. El Señor dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No teman, manada pequeña, dijo el Señor. No teman, porque yo estoy con ustedes. Una vez recibido el mensaje de José, se le hizo el segundo en autoridad en todo el reino. De la cárcel a ser el principal solo por debajo del faraón. Estando en aquel lugar, José necesitaba arreglar una situación que él tenía. ¿Y cuál es esa situación? Miren, desde que José lo hicieron el segundo hasta que llegó la escasez, pasaron 7 años. Es decir, que José duró 7 años siendo el segundo. Y en esos 7 años nunca fue a ver a su padre, a sus hermanos. Nunca fue, no se preocupó por ir a ver a sus hermanos. Yo hubiese ido a casa de mi padre. En esta condición, yo entendería que estando en la cárcel, él no pudo ir porque estaba en la cárcel, siendo un esclavo tampoco porque no tenía voluntad, pero ya siendo el segundo de Egipto, siendo el faraón prácticamente de Egipto, no fue a casa de su padre. Había un problema y ese problema Dios quería que él también lo cambiara, perdón. Y lo voy a decir, escuchen cuál es el problema. Una vez José ya es hecho el segundo, dice la palabra que se casó con una egipcia, hija de Potifera, el sacerdote Potifera, y tuvieron un primer hijo. Y el nombre que él puso a su primer hijo fue Manasés. Y la palabra dice que le puso Manasés porque Manasés significa olvido. Y luego dice, ¿por qué? Porque Dios le hizo olvidar a la familia de su padre. ¿Ustedes escucharon eso? José no quería ver a su familia. José aborrecía a sus hermanos. José no quería saber de sus hermanos, por eso le puso ese nombre a su hijo. Le dijo, él lo que estaba diciendo: le doy gracias a Dios porque me hizo olvidar a esa gente. Oigan qué barbaridad. José tenía un problema. Nadie que tenga esa situación en el corazón va para el reino de los cielos. La Biblia dice que el que tenga enemigos, sea como aquellos que yo he escuchado, aquí en mi país he escuchado gente que dice: yo no soy enemigo de él o de ella. Yo lo que no me gusta es estar donde él llega, yo me voy. Hermano, usted está perdido si está en esa situación. Usted tiene que perdonar. Y es
aquí en esta Biblia está lleno de versículos y de llamados que Dios hace a los hombres de que perdonen. Dice la palabra, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y dice, si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco yo lo voy a perdonar. Entonces, José necesitaba perdonar a su familia. Y vamos a ver cómo los perdonó. Dice la Biblia que pasados 9 años, escuchen esto, hermano, José tenía tanto rencor en su corazón que dejó que su familia pasara 2 años de hambre. ¿Ustedes se han puesto a pensar eso? Pasaron los 2 primeros años de hambre pasaron y José no se atrevió a buscar a su familia. No se atrevió, no salió a buscar a su familia porque tenía rencor por lo que le habían hecho. No fue sino hasta más adelante cuando José entendió que no había sido su familia, sino Dios el que había hecho eso. Y dice la palabra que pasados los 2 primeros años de hambre, habían pasado los primeros 7 de abundancia y ya 2 más son 9, sus hermanos fueron a Egipto. Y cuando él vio a sus hermanos, la Biblia, para no alargar la historia, ustedes léanlo en su casa, José se la puso difícil a sus hermanos. ¿Sí o no? José se la puso difícil. Buscó la manera de que ellos se irritaran, buscó la manera de que ellos se llenaran de angustia, de ansiedad. En medio de su situación de hambruna, él buscó que pasaran calamidades también y provocó un montón de cosas que era buscando que ellos sufrieran igual como él sufrió. Eso era. Sin embargo, el Señor estaba trabajando en el corazón de José. Dios estaba haciendo que José entendiera que era él el que había provocado que llegara a Egipto, que sus hermanos solamente fueron un instrumento para él llevarlo hasta donde estaba, que él fue que lo puso donde él estaba en el actual momento y que sus hermanos también de la misma manera que él había sido transformado y había entrado en un proceso de ser cambiado, sus hermanos también habían entrado en el mismo proceso. Esos 9 años esos 13 años que duró José en la cárcel, esos 9 años que duró José en el gobierno, eran 22 años. Esos mismos 22 años, sus hermanos estuvieron en un proceso, cambiando, siendo transformados también. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando José empieza la situación, ya para no seguir alargando, pues se acabó el tiempo, José pidió a sus hermanos que le trajeran a Benjamín, su hermano menor, el único hermano de su madre, eran hermanos de padre y madre, ellos dos únicamente, y le pidieron que trajeran a Benjamín. Cuando piden a Benjamín, el padre luego de un tiempo se los entrega por el hambre, le dice que vayan. Cuando van, José pide que le dejen a Benjamín. José no ha perdonado a sus hermanos todavía. José había tenido muchos días de llanto. Dice la palabra que en algún momento lloró, se dejó a sus hermanos solos, se fue, lloraba solo, porque los amaba y también los odiaba. Qué cosa tan difícil. Y cuando él rompió, que ya no soportó más y perdonó a sus hermanos, fue cuando él vio que sus hermanos habían sido cambiados. ¿Y cuándo fue que él vio eso? ¿Se acuerdan que le dije que Judá fue que planificó que vendieran a José? Judá dijo, vamos a vender al muchacho, porque ¿por qué vamos a matarlo si es sangre de nuestra sangre? Vamos a venderlo. Judá planificó que vendieran ese animal, como un perro, vendan eso, eso no tiene ningún valor ni significado. Tu propio hermano lo vendió. Bueno, pues ahora en esta ocasión, 22 años después, le vuelven a presentar una situación similar a Judá. ¿Cuál es? Nos vamos a quedar con tu hermano menor, ustedes pueden irse y él se queda aquí como esclavo. Ahora le están proponiendo a los muchachos que le dejen a uno de sus hermanos como esclavo. ¿Y saben qué hizo Judá? Aquel que había vendido a su hermano José se ofreció en sacrificio y dijo, Señor, no se enoje usted conmigo. Le pido que me acepte a mí como esclavo y que deje ir a mi hermano Benjamín. Porque si yo llegara a casa de mi padre sin este muchacho, no podría soportar ver la cara y la muerte de mi padre por su hijo. Cuando José vio que el hermano que le había vendido campante y sonante sin ningún remordimiento,
ahora se sacrificaba, ahora no cometía el mismo error, ahora levantaba los pies para no tropezar con la misma piedra, sino que se ofrecía en sacrificio por su hermano. José no aguantó. Y dice la palabra que inmediatamente eso sucedió, rompió en llanto y en ese momento dijo, yo soy José. Se dio a conocer a sus hermanos porque en ese momento él los perdonó. Él les dijo que los perdonaba, dice que los abrazó y lloró con ellos porque ahí él se liberó, ahí él fue libre de esa nostalgia que se apoderaba de él, de ese odio, de ese rencor. Ahí él fue libre y dijo, mi hermano ha cambiado, mi hermano que me vendió ahora protege a su familia, ahora lo hace. Ahora, ¿qué pasa? Al final de la historia, ya pasando eso, él se llevó, José ahora sí mandó a buscar a su padre, porque ya ahora sí, ya el rencor había terminado, ya el perdón lo había libertado. José mandó a buscar a su padre, a toda su familia, lo trajo a Egipto y los mantuvo durante todo el tiempo. Ya pasando ya muchos años, algunos 10 o 12 años, Jacob iba a morir. Y estando Jacob ya en su lecho de muerte, dice la palabra que Jacob los llamó a todos para darle su última bendición. ¿Ustedes se acuerdan quién era el primogénito? ¿Alguno sabe? ¿Se acuerda del primogénito quién era? El primogénito de Jacob era Rubén. ¿Se acuerdan? Rubén era el primogénito de Jacob. Rubén tuvo un problema. Rubén se acostó con una de las concubinas de su padre, con Bila, y manchó el lecho de su padre. Así dice la palabra. Eso es otro tema, ¿verdad? Pero la palabra dice que Jacob supo de esa situación, pero la palabra no dice más nada, se quedó ahí. Sin embargo, al final de sus días, ya en su lecho de muerte, Jacob lo llamó y le dijo, mira, Rubén, tú eres mi primogénito. Se lo resaltó, tú eres mi primogénito. Fortaleza y principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, inestable como el agua. Y después le dijo, no serás el principal. Le quitó la primogenitura, se la quitó. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, te envileciste al subir a mi estrado. Esa primogenitura se la quitaron a Rubén, porque él no quería la primogenitura. Lo mismo pasó con Esaú. Esaú no quería la primogenitura, por eso se la quitaron y se la dieron. Algunos dicen que Jacob la robó, pero era el plan de Dios que esa primogenitura fuera de Jacob. ¿No dijo el Señor, el mayor servirá al menor? ¿No lo dijo el Señor antes de que nacieran? El método que llegó, uno no lo entiende, pero al final Dios quería eso, que la primogenitura fuese de Jacob, porque Jacob sí quería la primogenitura, por eso la buscó, hasta el punto de incluso usar un método extraño, pero Esaú la rechazó. Rubén, tampoco quería la primogenitura, por eso no tomó en cuenta que era el primogénito para acostarse con la mujer de su padre, ni tampoco usó su primogenitura para defender a José, para que no fuese vendido e incluso para que no lo mataran, porque él era la voz de su padre en medio de sus hermanos y tenía tal autoridad. Ahora, esa primogenitura se le dio a alguien que por el hecho de haberse arrepentido de su pecado y haber cambiado su conducta, sí la recibió. Y por eso a través de él, Jesucristo vino a la tierra. Él es el linaje del cual descendió Jesucristo. ¿Y quién fue ese? Judá, aquel que cometió el error y que luego sí actuó como un primogénito, sí defendió a su familia, sí sacó la cabeza, sí se sacrificó, sí usó de guarda de su hermano. Aquel que una vez cometió el error y ahora rechazó cometer el error, recibió la primogenitura. Y hoy en día Judá es el primogénito de la tribu de Israel. Judá tiene la primogenitura, pero es extraño, porque Judá era el cuarto hijo. Pareciera que debieron de dársela al segundo, que iba después del primero. El presidente se le da al vicepresidente. No, se le dio a aquel que actuó como uno que sí amaba la primogenitura, porque la primogenitura es
el principal, el que tiene la autoridad, el que iba a ser el linaje de David, el que iba a ser por quien descendiera Jesucristo. Y Judá actuó como un hombre que se arrepintió, clamó por misericordia y su corazón fue transformado. Ese es nuestro Dios, el Dios que nos da oportunidades para seguir adelante y nos pide que en medio de la dificultad sigamos confiando, que en medio de la abundancia sigamos confiando y que no importa lo que pase en esta vida, la salud, la enfermedad, las situaciones difíciles, que nos mantengamos confiando en Él, esperanzados y creyendo que todo obra para bien para todos aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Les invito a tener una oración. Jehová Dios Todopoderoso, gracias damos por tu palabra. Suplico que tu Espíritu Santo nos guíe y nos llene. Gracias por tu compasión y perdónanos. En el nombre de Jesús. Amén.